un anciano negro llamado Sr. Elijah Williams estaba sentado en un banco de madera bebiendo tranquilamente una taza de té dulce. El viejo veterano había vivido en esta ciudad durante décadas y, aunque ya tenía más de 70 años, se mantenía fuerte y tranquilo. Su rostro estaba marcado por profundas arrugas debido a años de sabiduría y dificultades, y contaba historias de batallas libradas tanto en suelo extranjero como aquí en casa. Elijah estaba vestido con su atuendo habitual, una sencilla camisa abotonada gastada, pantalones caqui y una gorra vieja de la que nunca parecía prescindir. Llevaba la insignia descolorida de su tiempo en el ejército, aunque pocos en la ciudad lo notaban. La mayoría de la gente pasaba por su lado asumiendo que era solo otro anciano que intentaba pasar el tiempo, pero ese día en particular las cosas estaban a punto de tomar un giro oscuro. El oficial Thomas Barrett era un hombre de unos 30 años, un oficial de policía que había escalado rápidamente las filas en el pequeño departamento de policía de Brooksville, conocido por sus tácticas agresivas y su mal genio. Era respetado por algunos, pero temido por muchos. Su historial mostraba varias quejas de los ciudadanos, en particular de las minorías, por comportamiento discriminatorio, aunque nada se le había pegado. Thomas se comportaba con una actitud aire de superioridad sintiéndose intocable con el uniforme que vestía. Sus interacciones con gente de color eran a menudo tensas y ese día Elijah Williams sería su próximo objetivo. Mientras recorría Main Street, en su patrulla vio a Elijah sentado, solo una mueca se formó en su rostro, y murmuró algo en voz baja. Había visto al anciano antes, pero había algo en ese día que lo molestaba. Tal vez fue la vista de Elijah sentado pacíficamente mientras Barrett sentía el peso de su autoridad, o tal vez fue solo el prejuicio profundamente arraigado de Barrett estallando, pero fuera lo que fuera decidió actuar. Redujo la velocidad de su patrulla hasta detenerse cerca del banco, apagó el motor y salió. Sus pesadas botas golpearon el pavimento con un propósito y su mano instintivamente fue al bastón que colgaba de su cinturón. Mientras se acercaba a Elijah gritó: «Oye, ¿tú qué haces aquí?» Elijah miró hacia arriba, su rostro curtido, calmado pero cansado. «Solo sentado aquí, oficial», respondió su voz lenta y firme. Los ojos de Barrett se entrecerraron mientras se acercaba. «No parece ser de por aquí. ¿Cuál es tu negocio?» Se alzaba sobre Elijah proyectando una larga sombra en el sol caliente. «He vivido aquí la mayor parte de mi vida», dijo Elijah, sus ojos clavados en los oficiales. «Solo me ocupo de mis propios asuntos». Barrett no lo iba a aceptar. Este era un anciano sin derecho a sentarse en el medio de la ciudad, especialmente bajo su vigilancia. No iba a dejar pasar esto. «Y no, levántate», Barrett ladró, su tono más duro. «Ahora dije levántate». Elijah suspiró, pero obedeció levantándose lentamente del banco. Sus rodillas se arrastraron bajo la tensión, pero logró ponerse de pie. Separó hombros ligeramente encorvados, pero su mirada permaneció fija en Barrett. «¿Cómo te llamas?», exigió el oficial sacando un bloc de notas. «Elijah Williams». El anciano respondió. Barrett garabateó algo, y luego agregó Elijah sospechosamente: «¿Tienes alguna identificación contigo?» Elijah asintió, y metió la mano en su bolsillo, moviéndose con cuidado para no provocar más al oficial. Sacó una billetera de cuero gastada, y le entregó su licencia de conducir. Barrett se la arrebató de la mano, y lo estudió por un momento antes de buscar. «¿Qué estás haciendo aquí?». «Elijah, no me gusta que la gente me rodee, especialmente gente como tú». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una espesa nube de humo. Elijah sintió el escozor del comentario, pero permaneció en silencio. Años de lidiar con este tipo de trato le habían enseñado que discutir a menudo no conduce a ninguna parte. «Te lo dije», Elijah dijo con calma. «Solo estoy sentado». Barrett no estaba satisfecho. Podía sentir la ira latente debajo de la superficie, aunque no estaba completamente seguro de por qué. Tal vez era la forma en que la actitud tranquila de Elijah parecía socavar su autoridad. O tal vez era algo más profundo. De cualquier manera, Barrett no estaba listo para dar marcha atrás. «Estás aquí causando problemas, ¿no es así?», Barrett acusó acercándose. «Los viejos como tú creen que pueden sentarse y no hacer nada todo el día mientras el resto de nosotros trabajamos. Debería arrestarte ahora mismo». Elijah frunció el ceño ligeramente, pero mantuvo su voz firme. «He servido a este país. He trabajado duro. Toda la vida solo estoy sentado aquí». Barrett se burló. «Sirve a este país, no me vengas con esas tonterías. ¿Crees que usar esa vieja gorra te hace algo especial?» Por primera vez la expresión de Elijah se endureció, pero seguía sin responder a las burlas. Sabía que no debía discutir con alguien como Barrett. El oficial estaba buscando una razón para intensificar la situación y Elijah no estaba dispuesto a darle una. «Déjame decirte algo», Barrett dijo en voz baja y amenazante. «No me importa lo que hayas hecho antes. Ahora mismo eres solo otro anciano en mi camino, y no me gusta que la gente se interponga en mi camino sin previo aviso». Barrett agarró el brazo de Elijah con rudeza, tirando de él hacia adelante. Elijah hizo una mueca, pero no se defendió. Sabía que resistirse solo empeoraría las cosas. «¿Qué pasa?»,
Barrett se burló también. Aguanta para defenderte. El silencio de Elijah pareció irritar aún más al oficial. El agarre de Barrett se apretó y tiró de Elijah más cerca haciendo que tropezara ligeramente. Vamos viejo Barrett, dijo. Veamos qué tienes. La mano de Barrett se clavó en el brazo de Elijah mientras tiraba del anciano hacia adelante. La gente que pasaba por la calle había comenzado a notar la conmoción. Algunos desaceleraron su paso mientras que otros se apresuraron a irse sin querer involucrarse. Ese era Brooksville, un lugar donde las personas se conocían pero preferían ocuparse de sus propios asuntos. Elijah mantuvo la calma a pesar de que el agarre del oficial era doloroso. Había soportado peores en su vida. Se mantuvo erguido a pesar de sus años, y encontró la mirada de Barrett con una fuerza tranquila. El silencio entre ellos pareció alimentar aún más la ira de Barrett. ¿Crees que eres algo especial, no? Barrett escupió su cara a centímetros de Elijah, de pie allí todo tranquilo, actuando como si fueras mejor que yo. Elijah, sin embargo, con dolor no dijo nada. Su silencio no era de sumisión, sino de paciencia, un táctico aprendido a través de años de dificultades. Barrett, por otro lado, estaba ansioso por pelear, y la negativa del anciano a participar lo estaba volviendo loco. El oficial empujó a Elijah contra el banco, haciendo que el anciano se tambaleara ligeramente. Las curtidas manos de Elijah agarraron el borde del banco para estabilizarse. Una pequeña multitud había comenzado a reunirse, murmurando entre ellos. Algunas personas sacaron sus teléfonos grabando la escena desde la distancia. Barrett se dio cuenta pero no lo disuadió. Si algo pareció envalentonarlo, tienes suerte de que no te arrastre a la estación, dijo Barrett de pie sobre Elijah como un depredador, pero aún podría empeorar tu día. En este punto una mujer joven dio un paso adelante de la multitud reunida. Había visto suficiente, oficial. Déjalo en paz, gritó, su voz temblando ligeramente pero llena de coraje. Barrett le lanzó una mirada fulminante. Esto no te concierne, señorita, aléjate. Él no ha hecho nada malo, continuó, sus manos temblando mientras sostenía su teléfono grabando la interacción. Solo te estás metiendo con él porque no puedes. El rostro de Barrett se retorció de fastidio. Ocúpate de tus asuntos, gruñó, o te encontrarás en problemas. También la mujer no retrocedió, y ahora más personas en la multitud comenzaron a murmurar de acuerdo. Elijah permaneció en silencio, sus ojos escaneando los rostros a su alrededor. Había estado en situaciones mucho peores, pero no era ajeno a la forma en que las cosas estaban escalando. Sabía que esto fácilmente podría salirse de control, y lo último que quería era que los espectadores inocentes salieran lastimados por su culpa. Mientras la tensión en el aire se espesaba, otro oficial, el oficial Dave Miller, se acercó. Era mayor que Barrett, con más experiencia y una reputación de mantener la paz. Viendo la creciente multitud en la situación que se desarrollaba, Miller se acercó rápidamente, sus ojos moviéndose entre Barrett y Elijah. ¿Qué está pasando aquí, Barrett? Miller preguntó, su tono cauteloso pero firme. Nada que no pueda manejar, Barrett espetó, todavía sosteniendo el brazo de Elijah con fuerza. Miller frunció el ceño. Había visto este tipo de comportamiento de Barrett antes demasiadas veces. De hecho, déjalo ir, ordenó con calma. Barrett vaciló. Por un momento, claramente frustrado por la interferencia de mala gana, soltó su agarre en Elijah. Aunque sus ojos nunca dejaron la cara del anciano, Elijah se enderezó frotando su brazo dolorido, pero permaneciendo. Miller se interpuso entre ellos y se dirigió directamente a Elijah. Señor, ¿está bien? Su voz era más suave y respetuosa que la de Barrett. Elijah asintió. Estoy bien, oficial. Miller se volvió hacia Barrett. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Qué hizo el señor Williams? Barrett cruzó los brazos, su mandíbula estaba apretada, estaba merodeando, sentado aquí, sin hacer nada, luciendo sospechoso. Miller levantó una ceja, sentado en un banco en medio de la tarde, ahora es sospechoso. Barrett se movió incómodo. No sé, no estaba respondiendo mis preguntas correctamente. Miller suspiró. Ya había lidiado con la extralimitación de Barrett antes, pero esto se sentía diferente. La multitud, los teléfonos, la tensión, todo se estaba acumulando y Miller sabía que tenía que calmar la situación antes de que se saliera de control. El señor Williams, Miller dijo suavemente, si solo estás sentado aquí, no estás haciendo nada malo, eres libre de seguir con tus asuntos. Elijah asintió con la cabeza en señal de agradecimiento. Gracias, oficial. Sin embargo, Barrett no estaba listo para dejarlo pasar. Su rostro estaba rojo de frustración, sus puños apretados a los costados, la actitud tranquila del anciano lo había enfurecido más allá de la razón, y ahora su autoridad estaba siendo cuestionada frente a una multitud creciente. No puede simplemente dejarlo ir, espetó Barrett. La gente como él siempre está tramando algo, probablemente esté ocultando algo. La expresión de Miller se endureció. Barrett, es suficiente, estás fuera de lugar. Pero Barrett ya no estaba escuchando, sus ojos estaban fijos en Elijah, como si la presencia del anciano fuera una afrenta personal para él. Sin previo aviso, Barrett se acercó de nuevo agarrando a Elijah por el brazo, esta vez con más fuerza. La multitud jade, o con acento agudo, y Miller intervino rápidamente tirando de Barrett hacia atrás. Apártate, Barrett.
Miller gritó, su voz cortando la tensión. Barrett empujó a Miller con su respiración agitada, sus ojos salvajes por la ira. Por un breve momento pareció que el oficial más joven realmente podría perder el control y arremeter, pero Miller se mantuvo firme, negándose a dejar que la situación se intensificara más. Elijah se fue a casa, dijo Miller firmemente mirando a la multitud, que ahora se había reunido por completo. Esto no necesita empeorar. Elijah, todavía tranquilo, asintió y se giró para irse, pero no. Antes de darle a Barrett una última mirada, no era una mirada de miedo o enojo, era una mirada que parecía atravesar la rabia del oficial, una mirada llena de comprensión y fuerza. Barrett, en su furia, no sabía qué hacer, pero esa mirada permaneció con él mucho después de que Elijah se hubiera alejado. Mientras Elijah caminaba lentamente por la calle, la mente de Barrett corría. ¿Cómo podía un anciano como él permanecer allí tan tranquilo, tan sereno mientras su autoridad estaba siendo desafiada, y por qué la multitud parecía ponerse del lado de Elijah tan fácilmente? El día no había terminado y la ira de Barrett no se desvanecería silenciosamente. Algo dentro de él le decía que esta no era la última vez que vería a Elijah Williams. Mientras Elijah continuaba por la calle, podía sentir los ojos de la multitud todavía sobre él. Su ritmo era lento pero constante. Su mente se centró en mantener la compostura. Había pasado décadas perfeccionando esto, sabiendo que perder el control, incluso cuando se enfrenta a la injusticia, a menudo conducía a más problemas de los que valía la pena. Pasó por la tienda de la esquina donde el señor Robinson, un viejo amigo, estaba mirando desde detrás de la ventana. Elijah captó su atención, asintió levemente y siguió caminando. No buscaba piedad ni simpatía, solo quería paz en la estación oficial. Barrett estaba lejos de estar en paz después de que Elijah se había ido. Barrett había entrado furioso en el vestuario, todavía furioso, caminaba de un lado a otro murmurando para sí mismo. Su mente repetía los eventos una y otra vez. Se sentía humillado, no solo por el anciano, sino también por el oficial. Miller era como si todo el pueblo de repente se hubiera vuelto en su contra al ponerse del lado de un extraño sobre uno de los suyos. La mente de Barrett estaba acelerada. ¿Cómo podía un anciano negro pararse allí desafiándome así? La forma en que Elijah lo había mirado antes de alejarse todavía atormentaba a Barrett. Esa mirada tranquila, casi cómplice, lo inquietaba. No podía quitárselo de encima, y el hecho de que la multitud había visto todo, algunos de ellos incluso lo filmaron con sus teléfonos, lo hicieron aún más paranoico, molesto. ¿Esto iba a salir a la luz? ¿Lo haría parecer débil en su frustración? Barrett golpeó la puerta del casillero con el puño. Necesitaba controlar la situación. Necesitaba demostrar no solo a sí mismo, sino a todos que todavía estaba a cargo. Pero, ¿cómo? Mientras tanto, en su pequeño y acogedor hogar, Elijah estaba sentado en el porche con las manos alrededor de una taza de té caliente. Su esposa Mar, que había estado con él en todo durante casi 40 años, estaba sentada a su lado. Podía ver el cansancio en sus ojos, aunque no había dicho mucho desde que regresó a casa. Martha siempre había sido su pilar de fuerza. Era una mujer aguda y sensata que había visto su parte justa de las crueldades del mundo, al igual que Elijah. Habían pasado por innumerables luchas juntos, desde las marchas por los derechos civiles hasta las silenciosas batallas de la vida cotidiana. Sabía que algo le había pasado a Elijah. Dijo suavemente, «¿Estás tranquilo?» «¿Qué pasó?», suspiró, inclinándose hacia atrás en su silla, y viendo cómo el sol de la tarde se hundía detrás de los árboles. «Solo un encontronazo con la ley». «Eso», fue todo lo que dijo en voz baja. Su voz era tranquila pero firme. Martha frunció el ceño. Barrett y Elijah asintió. «Ese es el que todavía tiene un chip en su hombro igual que siempre». Martha negó con la cabeza. «El problema de ese hombre siempre ha sido, deberías haberlo visto cuando era un niño mezquino. Algunas cosas no cambian». Elijah asintió de nuevo, pero no dijo mucho más. Había aprendido hace mucho tiempo que hablar sobre estos encuentros rara vez resolvía algo. Lo hecho había enfrentado cosas peores en su tiempo, tanto en el campo de batalla como en casa, pero había algo sobre este encuentro en particular con Barrett que permaneció en su mente. Tal vez fue la multitud o tal vez fue el hecho de que, a pesar de todo, la ira de Barrett había parecido personal. Al día siguiente, Elijah decidió seguir con su rutina habitual. No iba a dejar que un encuentro con el oficial dictara cómo vivía su vida. El sol brillaba intensamente mientras caminaba hacia el pequeño parque comunitario. Era su lugar habitual para tomar un poco de aire fresco y estirar las piernas. Algunas personas lo saludaron en él. Camino asintiendo respetuosamente. Brooksville no era una ciudad grande y la gente se conocía lo suficientemente bien como para reconocer cuando algo era un error. La noticia del incidente de ayer ya había comenzado a extenderse, pero nadie se atrevió. Lo mencionó directamente mientras se sentaba en un banco familiar. Elijah respiró profundamente, disfrutando de la quietud de la mañana, pero no pasó mucho tiempo antes de que notara que una patrulla de policía pasaba lentamente. La reconoció al instante. Barrett, el oficial, lo había visto claramente, pero en lugar de detenerse, simplemente pasó mirando a Elijah desde detrás del volante. Fue un breve momento tenso, pero uno que no pasó desapercibido para las personas cercanas. Elijah no se inmutó, no se movió, simplemente observó cómo la patrulla desaparecía por la carretera.
Sabía que este no era el final. Barrett no era del tipo que deja pasar las cosas fácilmente y Elijah podía sentir que algo más estaba regresando a la estación de policía. El oficial Miller se sentó en su escritorio sumido en sus pensamientos. Había presenciado el altercado entre Barrett y Elijah y no le sentó bien. Sabía que Barrett tenía mal carácter, pero esto era diferente. Había algo más profundo en la ira de Barrett, algo más peligroso. Miller conocía el tipo de hombre que Elijah era: tranquilo, respetuoso y, lo que es más importante, un hombre que había visto y soportado mucho más de lo que la mayoría de la gente en su pequeño pueblo podría entender. Miller decidió vigilar las cosas, no confiaba en que Barrett dejara pasar esto, y sabía que las tensiones entre el oficial y Elijah podrían escalar fácilmente. Lo último que necesitaba el pueblo era una situación que se saliera de control. Más tarde esa noche, Barrett se sentó en su patrulla aparcada cerca del borde del pueblo, hirviendo en sus propios pensamientos. No se había olvidado del incidente del día anterior, de hecho, le hizo asentir cada vez más a medida que pasaba el tiempo. Se sentía irrespetado, socavado y, lo peor de todo, impotente. Elijah Williams, ese nombre ahora resonaba en su mente como un desafío. El anciano lo había hecho quedar como tonto y Barrett no iba a dejar que eso pasara. Necesitaba encontrar una manera de poner a Elijah en su lugar para mostrarle a él y al pueblo que todavía tenía el control. Barrett apretó el volante con los nudillos blancos de frustración. No podía explicar por qué este hombre se le metió bajo la piel tanto, pero sabía que no iba a dejarlo pasar, ni ahora ni nunca. Mientras la mente de Barrett se agitaba con planes, Elijah, sin saber lo que estaba a punto de suceder, terminó su día como de costumbre. Se sentó a cenar con Martha. Su conversación fue ligera y tranquila, centrándose en las simples alegrías del día para Elijah. Fue solo otro día en una larga vida llena de cálices, pero algo en lo profundo le dijo que su rutina pacífica estaba a punto de ser interrumpida una vez más. Los días posteriores al incidente transcurrieron sin incidentes en la superficie, pero Elijah no podía quitarse la sensación de inquietud que se había instalado en sus huesos. Continuó con su rutina diaria como de costumbre, caminatas matutinas, pasando por la tienda de la esquina para charlar con el señor Robinson y sentándose en su porche con Martha por las noches. Pero sabía que algo se estaba gestando, podía sentirlo en el aire y en la forma en que la gente lo miraba demasiado tiempo, en los susurros que parecían seguirlo a donde quiera que fuera. Barrett, por otro lado, estaba lejos de estar tranquilo. No había dejado ir lo que había sucedido entre él y Elijah, ni siquiera por un segundo asintió día y noche. No era un hombre acostumbrado a sentirse impotente, y la idea de que este anciano negro lo había hecho parecer pequeño frente a todos era algo que no podía tolerar. Elijah se había convertido en un elemento en marcha. La mente de Barrett aparecía en los momentos más extraños. Los pensamientos de Barrett ahora estaban consumidos por cada pequeño detalle de su encuentro: la actitud tranquila del anciano, la mirada inquebrantable y, lo peor de todo, el hecho de que Elijah se había alejado sin una preocupación en el mundo. Enfureció a Barrett hasta la médula. Sus colegas en la estación comenzaron a notar su comportamiento. El oficial Miller en particular vigilaba de cerca a Barrett. Había estado en la fuerza el tiempo suficiente para saber cuando alguien estaba nervioso, y Barrett era más que nervioso, era una bomba de tiempo. Miller no era ciego a las tensiones en la ciudad. Brooksville siempre había sido un lugar donde las cosas servían a fuego lento, justo debajo de la superficie, y no hacía falta mucho para inclinar la balanza. Una noche, mientras Barrett estaba sentado en su cruiser en una calle tranquila, vio a Elijah de nuevo caminando lentamente por la acera, ocupándose de sus propios asuntos. Su primer instinto fue salir del coche y enfrentarse al hombre, pero algo le detuvo. No aquí, no ahora, pensó. Había demasiada gente alrededor, pero en la mente de Barrett no había terminado. Era solo cuestión de tiempo antes de que se cruzaran de nuevo. Mientras tanto, Elijah hizo todo lo posible por permanecer bajo el radar. No quería más problemas de los que ya tenía, especialmente no de Barrett. Había vivido lo suficiente para saber que cuando alguien como Barrett tenía rencor, fácilmente podía convertirse en algo feo. Elijah no tenía miedo, pero tampoco era tonto. Sus años en el ejército le habían enseñado cuándo luchar, y decidió dar un paso atrás, y ahora dar un paso atrás parecía la opción más inteligente. Pero a pesar de sus esfuerzos por mantener un perfil bajo, la atención del pueblo seguía fija en él. La gente susurraba sobre lo que había sucedido, y algunos incluso especulaban que Elijah podría haber empujado a Barrett demasiado lejos. Heck, un anciano, decían algunos. Debería saber que no debía provocar a alguien como Barrett. Elijah escuchó estos susurros, pero nunca dejó que lo afectaran. Él sabía quién era y no iba a dejar que los chismes de Idol dictaran sus acciones, pero a medida que pasaban los días, la tensión entre él y Barrett colgaba pesada en el aire como una tormenta esperando estallar. Una tarde, cuando Elijah se sentó en su porche, Martha se unió a él con un vaso de té helado en la mano. Había notado lo callado que se había vuelto últimamente y,
Aunque no lo había presionado al respecto, sabía que algo pesaba en su mente. Elijah, últimamente no has sido tú mismo, dijo suavemente sentándose a su lado. ¿Es Barrett? Elijah le dio un pequeño asentimiento. No es solo él, es toda la situación de la que la gente está hablando, y Barrett no lo va a dejar pasar. Martha dice que ese hombre es un problema, siempre lo ha sido. Elijah tomó un sorbo de su té con los ojos fijos en el horizonte. Lo sé, pero no voy a dejar que me arrastre con él. He pasado por cosas peores. Martha se acercó y puso una mano sobre su brazo. Solo prométeme que tendrás cuidado. Elijah le dio una sonrisa tranquilizadora. Lo prometo. Más tarde esa noche, cuando Elijah se preparaba para irse a la cama, no podía quitarse la sensación de que algo se avecinaba, no sabía qué, pero sus instintos afinados por años en el ejército le decían que Barrett aún no había terminado con él. Barrett, mientras tanto, estaba sentado en su sala de estar tenuemente iluminada repasando mentalmente los eventos de la semana pasada. Todavía estaba enojado, pero ahora su ira se había convertido en algo más peligroso, una obsesión. No podía dejar de lado el hecho de que Elijah lo había desafiado y no estaba dispuesto a dejar que un anciano lo hiciera parecer débil frente a la ciudad. Se sentó en su silla, miró fijamente al techo y tramó el plan, encontraría una manera de derribar a Elijah para mostrarles a todos quién estaba realmente a cargo. No iba a hacer nada grande, al menos no al principio. Comenzaría de a poco, sutilmente, tal vez una parada de tráfico rutinaria, tal vez un control aleatorio, algo para recordarle a Elijah y a la ciudad que Barrett todavía era el que tenía el poder. Al día siguiente, Barrett puso su plan en marcha. Esperó hasta que Elijah saliera para su trabajo habitual. El paseo matutino pasó lentamente junto a él en su patrulla lo suficientemente cerca para que Elijah lo notara, pero no lo suficientemente cerca para que fuera obvio. Quería que Elijah supiera que estaba allí mirando. Elijah no reaccionó, siguió caminando a su ritmo constante, su expresión no cambió, pero por dentro podía sentir el peso de la presencia de Barrett sobre él. Esto no iba a detenerse. Barrett iba a seguir presionando hasta que algo se diera y Elijah lo supo. Durante los siguientes días, el acoso sutil de Barrett continuó. Pasaba por la casa de Elijah a horas extrañas, reducía la velocidad cada vez que lo veía en la ciudad y hacía notar su presencia de las formas más desconcertantes. Elijah nunca mostró ningún signo de miedo o incomodidad, pero sabía que Barrett estaba tratando de doblegarlo en la estación. El oficial Miller se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Había visto la patrulla de Barrett cerca de la casa de Elijah más de una vez y no le sentó bien. Decidió confrontar a Barrett al respecto, pero sabía que tenía que hacerlo con cuidado. Barrett no era del tipo que se toma las críticas a la ligera, especialmente no de alguien a quien consideraba un subordinado una noche. Mientras Barrett se preparaba para salir a patrullar, Miller se acercó a él. «Barrett, ¿puedo hablar contigo?», preguntó Miller, manteniendo su tono casual. Barrett levantó la vista, su respuesta era ilegible. «¿Qué pasa?». Miller dudó un momento antes de hablar. «He notado que has estado vigilando a Elijah Williams». Barrett entrecerró los ojos. «¿Cuál es tu punto?». Miller se encogió de hombros tratando de parecer indiferente, solo me preguntaba si estaba pasando algo que debería saber. La mandíbula de Barrett se tensó, pero no dijo nada. En cambio, se dio la vuelta y salió dejando a Miller allí de pie, sabiendo muy bien que este no era el final. El comportamiento de Barrett comenzó a intensificarse en los días siguientes y estaba empezando a ser imposible para Elijah ignorarlo. Aunque mantuvo su habitual compostura tranquila, la sombra constante de Barrett acechando detrás de él era un recordatorio siempre presente de que esto no había terminado. La rutina de Elijah no había cambiado mucho, todavía daba sus paseos matutinos y se sentaba en su porche por las tardes, pero la sensación de ser observado esperaba. Sobre él como una nube pesada cada vez que salía de su casa Barrett no se quedaba atrás si Elijah iba a la tienda de comestibles el coche patrulla de Barrett estaría estacionado afuera cuando volviera a salir si Elijah caminaba por el parque Barrett estaría allí al ralentí fuera de la vista era un acoso abierto pero fue suficiente para hacer que los pelos de la nuca de Elijah se erizaran una tarde mientras Elijah recogía algunos suministros de la ferretería se dio cuenta de que Barrett estaba estacionado al otro lado de la calle los ojos fijos en él desde detrás del volante de su coche patrulla la vista envió un escalofrío por la columna vertebral de Elijah, pero no dejó que se notara pasó caminando junto al coche de Barrett manteniendo su rostro neutral. Y continuó con su día como si nada fuera una señorita dentro de la tienda señor. Jackson el dueño saludó a Elijah con su habitual sonrisa cálida tardes Elijah, ¿cómo estás hoy Elijah? Le devolvió la sonrisa aunque no llegó a sus ojos estoy bien Jackson, solo recogiendo algunas cosas para la casa Jackson miró él arriba y abajo, sintiendo que algo estaba mal seguro que estás bien. Te has estado viendo un poco tenso estos días Elijah se rió suavemente tratando de quitárselo de encima estoy bien, solo un poco cansado,
eso es todo. Jackson no estaba convencido, pero no presionó más. Conocía a Elijah lo suficientemente bien como para saber que cuando no quería hablar de algo, era mejor dejarlo estar. Mientras Elijah recogía sus artículos y se dirigía al mostrador, vislumbró a Barrett a través de la ventana de la tienda. Todavía estaba estacionado al otro lado de la calle. Todavía observaba. La mandíbula de Elijah se apretó ligeramente, pero se obligó a mantener la calma. Barrett estaba jugando un juego y Elijah no estaba dispuesto a darle la satisfacción de ganar cuando salió de la tienda. Elijah pasó directamente por el auto de Barrett. Sus ojos se enfocaron hacia adelante, sus pasos firmes. Podía sentir los ojos de Barrett sobre él todo el tiempo, pero no miró hacia atrás. Barrett quería una reacción y Elijah no se la iba a dar más tarde esa noche. Mientras Elijah se sentaba en su porche con Martha, él no pudo evitar sentir el peso de la presencia constante de Barrett. Martha también lo notó. No había dicho mucho al respecto, pero la tensión era palpable. Podía ver la tensión en la postura de Elijah, la forma en que sus hombros estaban ligeramente encorvados como si llevara una carga invisible. Elijah, estoy preocupado por ti, dijo suavemente rompiendo el silencio. Elijah la miró, su expresión se suavizó. Lo sé, Martha, pero estoy bien, he lidiado con cosas peores. Martha suspiró. No lo dudo, pero Barrett no es como los demás, es peligroso. Elijah asintió lentamente. Lo sé, pero no voy a dejar que me empuje. He llegado demasiado lejos para eso. Se sentaron en silencio por un rato. Los sonidos de la tarde llenaban el aire. Los grillos cantaban y algún que otro auto pasaba por la calle, pero el peso de la presencia inminente de Barrett se cernía sobre ellos como una nube oscura a medida que pasaban los días. El acoso de Barrett se hizo más audaz. Ya no se contentaba con solo mirar. Una tarde, mientras Hila estaba haciendo recados, Barrett se detuvo detrás de él en un semáforo y encendió sus sirenas. Elijah se detuvo con el corazón palpitando en su pecho, pero se obligó a mantener la calma. Barrett se acercó al auto de Elijah lentamente con la mano apoyada en su funda mientras se inclinaba hacia la ventana. Licencia y registro, dijo con voz fría y cortante. Alá entregó sus documentos sin decir una palabra. Su expresión tranquila. Barrett los miró tomándose su tiempo, sus ojos volviendo a Elijah de vez en cuando como si esperara que se quebrara. Estabas conduciendo un poco rápido ahí atrás, dijo Barrett finalmente, aunque Elijah sabía que no había ido a exceso de velocidad. Elijah encontró la mirada de Barrett, su voz firme. No iba a exceso de velocidad, oficial. Barrett, los labios de Barrett se curvaron en una delgada sonrisa sin humor. ¿Estás seguro de eso? Elijah no respondió. Él sabía lo que Barrett estaba tratando de hacer y no iba a morder el anzuelo. Después de una larga pausa, Barrett le devolvió los documentos a Elijah y se enderezó. Cuídate, Williams. Barrett dijo con voz baja y amenazante. Estaré vigilándote. Elijah asintió una vez que su rostro era ilegible. Haz eso con eso. Barrett se dio la vuelta y caminó de regreso a su patrulla, dejando a Elijah sentado en su auto con las manos agarrando el volante con fuerza. El encuentro le había dejado un sabor amargo en la boca, pero Elijah sabía que esto era solo el comienzo. En la estación de policía, el oficial Miller continuó observando el comportamiento de Barrett con creciente preocupación. Había escuchado sobre la parada de tráfico y había visto los registros de patrulla de Barrett que mostraban una cantidad inusual de tiempo pasado en el vecindario de Elijah. No le sentaba bien y Miller estaba empezando a sentir que necesitaba intervenir. Una noche, cuando Miller estaba terminando su turno, encontró a Barrett sentado en su escritorio desplazándose por su teléfono. Miller se acercó a él con cautela tratando de mantener su tono ligero. Barrett, ¿tienes un minuto?, Miller preguntó. Barrett no levantó la vista. ¿Qué quieres? Miller respiró profundamente. Escuché sobre la parada de tráfico con Elijah Williams. Los ojos de Barrett se abrieron y se entrecerraron ligeramente. ¿Qué pasa con eso? Miller dudó por un momento, eligiendo sus palabras con cuidado. Solo creo que quizás quieras tener cuidado con la gente. Empezando a notar que la mandíbula de Barrett se tensaba, pero no respondió. En lugar de eso se puso de pie y salió de la estación, dejando a Miller allí de pie, sabiendo muy bien que sus palabras habían caído en oídos sordos. Mientras la tensión entre Barrett y Elijah seguía aumentando, la ciudad de Brooksville permaneció ajena a lo que estaba sucediendo debajo de la superficie, pero Elijah sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que las cosas salieran adelante. Barrett no se detendría y Elijah no daría marcha atrás. Algo tenía que ceder. Elijah siempre había sido un hombre de paciencia, alguien que podía soportar las dificultades sin dejar que lo afectaran, pero Barrett estaba poniendo a prueba esa paciencia como nadie lo había hecho en años. Cada día traía nuevos desafíos, nuevas formas para que Barrett presionara los botones de Elijah, pero a pesar de la presión constante, Elijah se negó a ceder. Una tarde, mientras Elijah estaba sentado en su porche, llamaron a su puerta. No esperaba a nadie, así que estaba un poco sorprendido.
Lentamente, se puso de pie y abrió la puerta para ver a una mujer joven parada. Allí estaba, de unos 20 años, con una sonrisa suave y ojos amables. Buenas tardes, señor. Mi nombre es Sara y trabajo en el periódico local. He estado escuchando algunas preocupaciones en la ciudad, y quería hablar con usted si tiene un momento, dijo. Elijah levantó una ceja, curiosidad, parpadeando en sus ojos. ¿Qué tipo de preocupaciones? Sara dudó por un momento, luego dio un paso adelante bajando la voz. Se trata del oficial Barrett. Algunas personas dicen que te ha estado apuntando bien el rostro de... Elijah permaneció tranquilo, pero dentro de su mente corría. No le sorprendía que estuviéramos hablando, era un pueblo pequeño después de todo, pero escuchar que se estaba notando el comportamiento de Barrett le hizo preguntarse hasta dónde llegaría esto. Barrett me ha estado vigilando seguro, pero ese es su trabajo, ¿no? Elijah respondió con cuidado, no queriendo causar más problemas. Sara negó con la cabeza. La gente está diciendo que es más que eso, lo han visto seguirte, detenerte sin razón, cosas así. Quería saber tu versión de la historia. Elijah pensó por un momento antes de responder. Aprecio su preocupación, señorita Sara, pero no soy de los que causan un alboroto. He pasado por cosas peores en mi vida, y todavía sigo de pie. Barrett está haciendo lo que cree que es correcto, supongo. Sara frunció el ceño ligeramente. Eso es muy comprensivo de tu parte, pero lo que está haciendo no está bien. La gente te respeta, señor Williams, y no les gusta ver que esto suceda. Un leve asintió lentamente. Aprecio el apoyo, pero a veces tienes que elegir tus batallas. Bueno, veremos cómo se desarrolla. Sara se fue poco después, aunque su preocupación por Elijah persistió. Prometió investigar las cosas más a fondo y avisarle a Elijah si descubría algo útil, aunque Elijah no tenía muchas esperanzas de cambio. Barrett era un hombre que hacía lo que quería y no parecía que nadie pudiera detenerlo. Unos días después, Barrett intensificó sus acciones de nuevo. Esta vez fue en el parque donde Elijah solía pasear. Elijah había estado caminando por el camino familiar, disfrutando del aire fresco, cuando el coche patrulla de Barrett se detuvo a su lado, bloqueándole el paso. Barrett salió con la habitual mirada de satisfacción en su rostro. Buenas tardes, Williams, ¿qué estás haciendo hoy? Elijah miró a Barrett, su expresión era tranquila. Solo salí a dar mi paseo habitual. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte, oficial? La sonrisa de Barrett se amplió. Estás terriblemente tranquilo para alguien que ha estado causando problemas últimamente. Elijah levantó una ceja. No recuerdo haber causado ningún problema. Solo seguí con mi día como siempre. Barrett se acercó, entrecerró los ojos. ¿Crees que eres inteligente, no? ¿Caminas como si fueras el dueño del lugar? Actúa como si fueras mejor que todos los demás. Elijah se encontró con la mirada de Barrett. Su voz era firme. Solo estoy viviendo mi vida, oficial, nada más, nada menos. La mandíbula de Barrett se tensó y por un momento pareció que estaba a punto de estallar, pero en cambio forzó una sonrisa y dio un paso atrás. Bueno, disfruta de tu paseo, Williams, solo recuerda, estoy mirando. Mientras Barrett volvía a su auto y se alejaba. Elijah no podía deshacerse de la sensación de inquietud en su estómago. Esto ya no se trataba solo de acoso, la ira de Barrett estaba creciendo, y parecía que solo era cuestión de tiempo antes de que las cosas estallaran. Los amigos de Elijah también habían empezado a notar la tensión. Una noche, su vecino, el señor Johnson, vino a charlar. Se conocían desde hacía años y a menudo compartían historias tomando una copa o dos en el porche, pero esta noche había una energía diferente entre ellos. Escucha, Elijah. El señor Johnson empezó a hablar en voz baja. He oído hablar mucho por la ciudad. La gente está preocupada por ti, por lo que ha estado haciendo Barrett. Elijah asintió mientras sorbía su té. Sé que yo también oigo la conversación. El señor Johnson suspiró. Barrett es peligroso. ¿Has visto la forma en que mira a la gente? Tiene un chip en su hombro y es como si la tuviera tomada contigo en particular. Tienes que tener cuidado. He tratado con hombres como Barrett antes. Elijah dijo con calma. Esta no es la primera vez que me enfrento a alguien que pensó que podía presionarme. Lo manejaré. El señor Johnson no parecía convencido. No dudo de que puedas manejarte tú mismo, Elijah, pero esto es diferente. Ya no eres joven como solías ser y Barrett no estás jugando limpio, no deberías tener que lidiar con esto por tu cuenta. Elijah apreció la preocupación, pero no quería que nadie más se involucrara. Esta era su pelea y no iba a arrastrar a nadie más a ella. A la mañana siguiente, cuando Elijah salía de su casa para hacer recados, notó algo inusual. Su buzón había sido destrozado y había marcas de neumáticos en el césped cerca de su entrada. No tuvo que adivinar quién estaba detrás de eso, era otra de las tácticas de intimidación de Barrett, pero Elijah no se sintió intimidado. En todo caso, lo hizo más decidido. Sabía que enfrentarse a Barrett era la única forma en que esto iba a terminar y estaba preparado para hacer lo que fuera necesario. Más tarde ese día, mientras Elijah estaba en la tienda de comestibles, se topó con el oficial Miller.
Miller siempre había sido cortés con Elijah, incluso cuando otros oficiales hacían la vista gorda ante el comportamiento de Barrett. Elijah Miller dijo ofreciéndole una cálida sonrisa, ¿cómo ha ido todo? Elijah le devolvió la sonrisa, aunque no llegó a sus ojos. Ha estado mejor, pero me las arreglo. La expresión de Miller se puso seria. He estado escuchando cosas de Elijah sobre Barrett. Elijah asintió. Estoy seguro de que sí, pero no te preocupes por mí, oficial, puedo manejarlo. Miller vaciló y luego bajó la voz. Mira, sé que Barrett te ha estado acosando. He visto la forma en que opera. Si alguna vez necesitas algo, cualquier cosa, házmelo saber. Está bien. Elijah apreció la oferta, pero no era de los que dependían de la ayuda de los demás. Aún así, asintió con la cabeza a Miller. Lo tendré en cuenta. Gracias. Cuando Elijah salió de la tienda, sintió el peso de la situación presionándolo más que nunca. Barrett no iba a detenerse y Elijah sabía que algo tenía que cambiar, pero ¿hasta dónde llegaría Barrett y qué estaba dispuesto a hacer Elijah en respuesta? Barrett pensó que tenía todo el poder, pero Elijah no era un hombre cualquiera, era alguien que había enfrentado desafíos mucho mayores que este y había salido más fuerte del otro lado. Solo tenía que morder su tiempo y esperar el momento adecuado. Pasaron los días y la tensión en la ciudad siguió creciendo. Elijah mantuvo la cabeza gacha haciendo lo mejor que pudo para seguir con su vida sin darle a Barrett más razones para intensificar las cosas aún más, pero cuanto más intentaba evitar el conflicto, más parecía encontrarlo. Un sábado por la mañana, Elijah decidió visitar el mercado de agricultores local. Era un lugar tranquilo lleno de caras amigables y productos frescos, y Elijah disfrutaba apoyando a los vendedores locales mientras caminaba por los puestos, podía sentir los ojos de la gente del pueblo sobre él. Los susurros flotaban en el aire, la gente intercambiaba miradas cuando pasaba, no era inusual desde que Barrett había comenzado a apuntarlo, todos parecían estar mirando. Elijah recogió algunos artículos y se dirigió a la caja registradora. Mientras esperaba en la fila, escuchó una conversación entre dos hombres más jóvenes que estaban cerca. ¿Escuchaste lo que pasó en el parque el otro día? Uno de ellos dijo sí, hombre. Barrett estaba encima de ese viejo otra vez. ¿Cuál es su problema? No sabe con quién se está metiendo. El otro respondió. El primer hombre negó con la cabeza. No creo que a Barrett le importe. Ella solo está buscando a alguien con quien descargar sus frustraciones, y parece que Elijah es el objetivo. Elijah no pudo evitar sonreír para sí mismo. Estaba claro que la gente en la ciudad estaba empezando a hablar más abiertamente sobre el comportamiento de Barrett. Tal vez la marea estaba cambiando cuando Elijah terminó sus compras y regresó a su auto. En el auto, vio el auto patrulla de Barrett estacionado unas filas más abajo. Barrett estaba apoyado contra el capó. Observaba a Elijah con esa misma sonrisa de suficiencia que siempre llevaba. El estómago de Elijah se tensó, pero mantuvo su expresión neutral. No estaba dispuesto a darle a Barrett la satisfacción de saber que se estaba poniendo de los nervios. Williams. Barrett gritó cuando Elijah se acercó a su vehículo haciendo algunas compras. Veo que Elijah asintió con la cabeza, solo recogiendo algunas cosas para el fin de semana. Barrett se apartó del capó de su auto y se paseó con las manos apoyadas en su cinturón. Has estado callado últimamente. Pensé que tal vez finalmente aprenderías a mantener la cabeza baja. Elijah suspiró sabiendo que esta conversación no iba a ninguna parte buena. Solo estoy viviendo mi vida, oficial, igual que todos los demás. La sonrisa de Barrett se amplió. Es gracioso porque parece que donde quiera que miro, ahí estás tú. Sé que te tengo vigilado, Williams, un movimiento en falso, y estaré allí para asegurarme de que enfrentes las consecuencias. Elijah miró a Barrett directamente a los ojos, su voz tranquila pero firme. No he hecho nada malo, oficial, y no voy a dejar que me presiones para hacer algo de lo que me arrepentiré. La sonrisa de Barrett vaciló por una fracción de segundo antes de recuperar la compostura. Ya veremos sobre ese anciano, ya veremos con eso. Barrett se dio la vuelta y caminó de regreso a su auto dejando a Elijah parado allí en el estacionamiento. El corazón de Elijah se aceleró, pero se negó a dejar que las amenazas de Barrett lo afectaran. Sabía que Barrett estaba tratando de provocarlo, pero no iba a caer en esa trampa. Mientras Elijah conducía a casa, su mente vagó por los eventos de las últimas semanas, el acoso constante, el vandalismo, las amenazas apenas veladas. Todo estaba empezando a pesar sobre él, pero lo que más lo preocupaba no eran las acciones de Barrett, sino el hecho de que nadie parecía dispuesto o capaz de detenerlo, incluso con la gente hablando de ello. No había habido ningún cambio real esa noche. Elijah se sentó en su porche perdido en sus pensamientos. Siempre había creído que mantener la calma y la compostura era la mejor manera de manejar situaciones como esta, pero ahora comenzaba a preguntarse si eso era suficiente. Barrett no iba a detenerse y Elijah no podía ignorar la creciente sensación de que algo estaba a punto de pasar.
Al día siguiente, Elijah decidió dar un paseo para despejarse. Paseó por el vecindario disfrutando de las vistas y los sonidos familiares mientras pasaba por el restaurante local. Notó que un grupo de personas se reunía adentro. Hablando animadamente, Elijah se acercó a la ventana y miró dentro. Un grupo de sus vecinos estaban sentados alrededor de una mesa discutiendo algo. Expresiones intensas. Elijah reconoció a algunos de ellos, el señor Johnson, Sarah del periódico y un par más que había visto por la ciudad. Se veían serios y Elijah tenía la sensación de que sabía de qué estaban hablando. Decidió entrar y verlo por sí mismo. Cuando entró al restaurante, la conversación en la mesa se detuvo y todos los ojos se volvieron hacia él. Hubo un breve momento de silencio antes de que el señor Johnson le hiciera un gesto para que se acercara. Elijah, ven, estábamos solo hablo de ti, dijo el señor Johnson con una sonrisa, aunque había un dejo de preocupación en su voz. Elijah se unió a ellos en la mesa y se sentó frente a Sarah. Me lo imaginé. ¿Qué está pasando? Sarah se inclinó hacia adelante, su voz baja. Hemos estado hablando de Barrett. La gente de la ciudad se está hartando de su comportamiento, especialmente de la forma en que te ha estado tratando. Elijah suspiró. Debo agradecer el apoyo, pero ¿qué podemos hacer? Barrett es un policía y tiene el poder. El señor Johnson negó con la cabeza. ¿Poder o no? No puede andar por ahí intimidando a la gente de esta manera. Hemos estado pensando en organizar una petición o algo para llevar esto a la atención del alcalde. Elijah no estaba seguro de cómo sentirse al respecto. Por un lado, era alentador saber que la gente estaba dispuesta a defenderlo, pero por otro lado, no quería causar más problemas para sí mismo ni para nadie más. No quiero que nadie salga lastimado por mi culpa. Elijah dijo con cautela. Barrett no es el tipo de hombre al que le gusta que lo desafíen. Sarah asintió. Sabemos eso, pero en algún momento algo tiene que ceder. No podemos quedarnos sentados y dejar que esto siga sucediendo. Elijah se quedó en silencio por un momento sopesando sus opciones. Siempre había sido un hombre que creía en defender lo correcto, pero también sabía que luchar contra alguien como Barrett era peligroso. Aún así no podía ignorar el hecho de que la gente de esta ciudad, sus amigos y vecinos, estaban dispuestos a apoyarlo. Está bien, Elijah, dijo finalmente, si todos hablan en serio sobre esto no los detendré, pero quiero dejar una cosa clara, no se trata de mí, se trata de evitar que Barrett le haga esto a nadie más. El grupo asintió con la cabeza, y se reunieron la siguiente hora discutiendo su plan. Juntarían firmas, crearían conciencia, y se asegurarían el alcalde supiera lo que estaba sucediendo. No iba a ser fácil, pero estaban decididos a llevarlo a cabo. Cuando Elijah salió del restaurante esa noche sintió una renovada sensación de esperanza. Tal vez, solo tal vez, las cosas estaban a punto de cambiar, pero en el fondo sabía que Barrett no caería sin luchar. La pregunta era hasta dónde llegaría. Barrett dispuesto a ir para aferrarse a su poder. Pasaron los días y el plan para exponer el comportamiento del oficial Barrett comenzó a tomar forma. Las palabras se extendieron rápidamente por la pequeña ciudad, y en poco tiempo cada vez más personas comenzaron a presentarse con sus propias historias de haber sido acosadas o maltratadas por el oficial racista. Lo que más sorprendió a Elijah fue la cantidad de personas dispuestas a defender lo que era correcto, incluso frente a alguien tan intimidante como Barrett. Elijah se encontró en medio de todo, aunque no era una posición que quisiera. Nunca se había visto a sí mismo como la cara de ningún movimiento. Todo lo que quería era paz para vivir sus días en un retiro tranquilo, sin miedo ni intimidación. Pero las cosas habían ido demasiado lejos, y sabía que ignorar el problema no lo haría desaparecer. Una noche el grupo se reunió en la casa de Sarah para discutir sus próximos pasos. La energía en la sala era alta, con todos decididos a hacer una diferencia. El señor Johnson había reunido una lista de personas dispuestas a firmar la petición, y Sarah estaba trabajando en escribir un artículo para ser publicado en el periódico local, describiendo los problemas que todos habían presenciado. Barrett se ha estado saliendo con la suya durante demasiado tiempo, dijo Sarah con la voz llena de resolución. Si podemos arrojar luz sobre lo que ha estado haciendo, no hay forma de que el alcalde o el jefe de policía puedan ignorarlo. Elijah se sentó tranquilamente en la esquina escuchando la conversación. No pudo evitar admirar su determinación, pero también le preocupaba lo que podría pasar si Barrett se enteraba de sus esfuerzos. El hombre era impredecible y Elijah sabía que no le agradaría ser expuesto. ¿De verdad crees que esto funcionará? Elijah finalmente preguntó, rompiendo su silencio. ¿Qué pasa si Barrett se entera antes de que podamos hacer algo? Él no es del tipo que simplemente se echa atrás. El señor Johnson asintió pensativamente. Tienes razón, Elijah. A Barrett no le va a gustar esto ni un poco. Pero tenemos que hacer algo, no podemos dejar que siga aterrorizando a esta ciudad. El grupo estuvo de acuerdo, pero había un entendimiento compartido de que debían ser cautelosos. Barrett estaba bien conectado y no era ningún secreto que algunas personas en el departamento de policía miraban para otro lado cuando se trataba de sus acciones. Necesitaban ser estratégicos y iban a para tener éxito. Cuando la reunión llegó a su fin, Sarah se puso de pie y se dirigió a la sala.
Prepararé el artículo para el periódico y comenzaré a reunir firmas para la petición mañana, pero debemos ser inteligentes con esto, no podemos permitirnos ningún error. Todos asintieron con la cabeza en acuerdo, y cuando comenzaron a irse, Elijah se quedó atrás, tenía algo en mente, algo que lo había estado molestando por un tiempo. Se acercó a Sara justo cuando estaba empacando sus cosas. Sara, ¿puedo hablar contigo un minuto? Elijah preguntó en voz baja. Ella levantó la vista y sonrió. Por supuesto, Elijah, ¿qué tienes en mente? Elijah dudó por un momento antes de hablar. He estado pensando, ¿qué pasa si esto no funciona? ¿Qué pasa si Barrett se entera y empeora las cosas? No quiero que nadie salga lastimado por mi culpa. Sara colocó una mano tranquilizadora en el brazo de Elijah. No eres responsable de lo que haga Barrett. Elijah, él es el que causa daño, no tú. Estamos todos juntos en esto porque es lo correcto. Tienes a toda la ciudad detrás de ti. Elijah asintió lentamente, aunque sus preocupaciones no se aliviaron del todo. Sabía que Sara tenía razón, pero eso no hacía que la situación fuera menos peligrosa. Aún así, no podía echarse atrás, demasiadas personas contaban con él, y lo último que quería era decepcionarlos. Al día siguiente, el grupo comenzó a reunir firmas para la petición. Elijah pasó la mayor parte de la mañana caminando por su vecindario, tocando puertas y hablando con sus vecinos. Para su sorpresa, casi todos con los que habló estaban ansiosos por firmar su nombre en apoyo de la causa. La gente estaba cansada de vivir con miedo de Barrett y querían un cambio. Por la tarde, Elijah tenía una larga lista de firmas y el impulso estaba creciendo. Parecía que todos en la ciudad habían escuchado sobre sus esfuerzos y el apoyo era abrumador. Incluso las personas que antes habían tenido demasiado miedo de hablar ahora se estaban uniendo a la causa. Cuando Elijah regresó a casa esa noche, sintió una sensación de esperanza que no había experimentado en mucho tiempo. Tal vez, solo tal vez. Finalmente iban a hacer una diferencia, pero ese sentimiento de esperanza fue rápidamente eclipsado por una sensación de inquietud. Barrett no era el tipo de hombre que se quedaba de brazos cruzados y Elijah sabía que el oficial eventualmente se daría cuenta de sus esfuerzos. Efectivamente, no pasó mucho tiempo antes de que la presencia de Barrett se volviera aún más notoria en la ciudad. Parecía estar en todas partes, sus ojos escaneando constantemente las calles como si estuviera buscando algo o alguien. La tensión en el aire era palpable y Elijah podía sentirla cada vez que salía de su casa una noche. Mientras Elijah se sentaba en su porche disfrutando de la brisa fresca, vio el carro del escuadrón de Barrett circulando lentamente por su calle. El oficial no se detuvo ni dijo nada, pero el mensaje era claro: Barrett estaba mirando y no iba a dejar que esto pasara sin luchar. El estómago de Elijah se apretó con ansiedad. Había tratado con hombres como Barrett antes. Hombres que prosperaban con la intimidación y el control, pero esto era diferente. Este no era el ejército donde Elijah tenía el respaldo de sus compañeros soldados y una clara cadena de mando. Esta era su ciudad natal, y Barrett tenía todas las cartas. Los siguientes días fueron tranquilos, pero la tensión siguió aumentando. Las patrullas de Barrett se hicieron más frecuentes, y no era raro ver su coche aparcado justo al final de la calle de la casa de Elijah, como si estuviera esperando el momento perfecto para atacar. Elijah intentó seguir con su rutina diaria, pero era difícil. Quitarse la sensación de que algo estaba a punto de suceder. Una mañana, cuando Elijah salía de su casa para hacer algunos recados, se dio cuenta de un trozo de papel encajado bajo el limpiaparabrisas. Frunciendo el ceño, lo sacó y lo desdobló. La nota era simple, pero su mensaje era claro: cuidado. El corazón de Elijah latía con fuerza en su pecho mientras miraba la nota. Estaba firmada, pero no tenía dudas de quién la había dejado. Barrett le estaba enviando una advertencia de que las cosas estaban a punto de empeorar mucho. Elijah arrugó la nota en su mano, su mente acelerada. Sabía que dar marcha atrás no era una opción, pero también sabía que la situación se estaba intensificando y rápido. Barrett era un hombre peligroso y Elijah no podía darse el lujo de subestimarlo. Mientras Elijah conducía a la tienda de comestibles más tarde ese día, sus pensamientos estaban consumidos por la preocupación. Había pasado años de su vida sirviendo a su país, defendiendo los derechos y libertades de los demás, y ahora en su propia ciudad natal estaba siendo amenazado por las mismas personas que se suponía que debían proteger y servir. La ironía no se le escapó. Los días se prolongaron y la tensión en la ciudad continuó aumentando. La presencia del oficial Barrett se estaba volviendo más que una molestia, era una sombra constante que se cernía sobre todos los involucrados. Elijah podía sentirla cada vez que salía. Cada vez que veía el auto de Barrett estacionado demasiado cerca, conduciendo un poco demasiado lento, Barrett lo estaba mirando y estaba claro que sabía que algo estaba pasando. El grupo seguía reuniéndose, pero todos estaban cada vez más ansiosos. Las personas que alguna vez habían estado ansiosas por defender lo correcto, ahora se estaban volviendo más cauteloso, inseguro de lo que Barrett podría hacer si descubriera sus planes. Elijah podía sentir el cambio en la atmósfera. La
Energía que alguna vez estuvo determinada en las reuniones se había transformado en una tensión nerviosa, era como si todos estuvieran esperando que cayera el otro zapato en una de sus reuniones celebradas en la casa de Sarah. Nuevamente el grupo se reunió para discutir el progreso que habían hecho. Sarah estaba hojeando la página de la petición que mostraba las firmas que habían recolectado. Había cientos de nombres ahora, suficientes para presentar un caso sólido ante el ayuntamiento, pero todavía faltaba algo. Necesitamos más que solo firmas, dijo Sarah con la voz cargada de frustración. Necesitamos pruebas, algo que muestre al consejo lo peligroso que es. Pero lo que preguntó el señor Johnson, ¿qué podemos hacer que no nos ponga en aún más peligro? Barrett no es del tipo que deja pasar esto. Tiene a la mitad de la fuerza policial de su lado. Elijah, que había estado callado durante la mayor parte de la reunión, finalmente habló. ¿Qué pasa si documentamos sus acciones? Registramos lo que está haciendo. La sala se quedó en silencio mientras todos consideraban la sugerencia de Elijah. Era arriesgado, pero también era la mejor opción que tenían firmas, tenían historias, pero necesitaban algo concreto, algo que no pudiera ignorarse o negarse. Sarah asintió lentamente. Es peligroso, pero podría funcionar si podemos atraparlo en el acto. Tendremos la prueba que necesitamos. El señor Johnson suspiró. ¿Pero quién lo va a hacer? No podemos empezar a seguirlo todos. Ya es sospechoso como está. Elijah miró alrededor de la habitación observando las expresiones preocupadas de sus amigos y vecinos. Sabía lo que todos estaban pensando. Nadie quería ser el que corriera ese riesgo. Nadie quería ser el que se enfrentara cara a cara con Barrett. Lo haré, Elijah, dijo su voz firme. Todos se giraron para mirarlo con sorpresa. Incluso Sarah parecía tomada. Elijah, ¿está seguro de que es peligroso? Sí. Barrett se entera. Lo sé, Elijah, interrumpió, pero alguien tiene que hacerlo, y no le tengo miedo. Me enfrenté a cosas peores. Hubo un silencio en la habitación mientras todos absorbían las palabras de Elijah. Había pasado por más de lo que la mayoría de ellos podían imaginar: años de servicio militar, luchando en guerras, defendiendo a su país. Esta era solo otra batalla que necesitaba ser combatido. Sarah asintió lentamente. De acuerdo. Pero debemos tener cuidado, no podemos dejar que se dé cuenta. En los próximos días Elijah comenzó a rastrear cuidadosamente los movimientos de Barrett. No lo siguió directamente, sabía que sería demasiado obvio, pero estaba atento, observando desde la distancia. Cada vez que Barrett se detenía para intimidar a alguien, Elijah estaba allí grabando silenciosamente desde su teléfono, tomando nota de la hora, el lugar y lo que estaba sucediendo. No pasó mucho tiempo antes de que Elijah tuviera una pequeña colección de videos que mostraban el comportamiento agresivo de Barrett. Un clic mostraba a Barrett deteniendo a un joven negro sin motivo, reprendiéndolo y amenazándolo con arrestarlo simplemente por preguntar por qué lo habían detenido. Otro clic mostraba a Barrett parado afuera de una tienda local mirando a un grupo de adolescentes como si los desafiara a salirse de la línea. Cuanto más documentaba Elijah, más se daba cuenta de cuán profundamente arraigado estaba el racismo de Barrett. Este no era solo un caso de un mal oficial que tomaba algunas malas decisiones. Barrett había construido una carrera en la intimidación y el miedo, apuntando a cualquiera que no encajaba en su estrecha visión de quién merecía respeto. Una noche, después de un largo día de ver y grabar, Elijah se sentó en la mesa de su cocina y comenzó a organizar el metraje que había recopilado. Miró los clips, nuevamente asegurándose de que fueran claros y mostraran exactamente lo que necesitaba que mostraran. Era difícil de creer que se suponía que este hombre debía proteger y servir a la comunidad. En lugar de eso, la estaba destrozando una persona a la vez. Elijah sabía que el metraje sería suficiente para respaldar la petición y obligar al ayuntamiento a tomar medidas, pero también sabía que una vez que se publicaran los videos, no habría vuelta atrás. Barrett vendría tras él con todo lo que tenía. Esa noche, mientras Elijah se sentaba en su porche mirando la calle tranquila, pensó en lo que estaba a punto de hacer. Había luchado en guerras, se enfrentó al peligro de frente, pero esto se sentía diferente. Esto era personal. Este era su hogar, su comunidad, y el enemigo no era una amenaza sin rostro. En el extranjero, el enemigo estaba aquí con una placa, escondiéndose detrás de la ley. A la mañana siguiente, Elijah llamó a Sarah y le pidió que viniera cuando llegara. Le mostró las imágenes que había recopilado. Sus ojos se abrieron cuando vio los clips. La incredulidad y la ira se grabaron en su rostro. Esto es todo, dijo en voz baja. Esto es lo que necesitábamos. Elijah asintió. Es suficiente para sacarlo de las calles, pero debemos tener cuidado una vez que esto salga a la luz. Barrett vendrá por nosotros. Sarah miró a Elijah con preocupación. ¿Estás seguro de que estás listo para esto? No tienes que hacerlo solo. Elijah sonrió levemente. No estoy solo, tenemos a todo el pueblo detrás de nosotros. Pasaron el resto de la tarde preparándose para publicar las imágenes. Sarah se puso en contacto con el periódico local y Elijah hizo copias de los videos para enviarlos al ayuntamiento. Fue un proceso lento, pero tuvieron cuidado de no dejar ningún cabo suelto. No podían permitirse ningún error mientras trabajaban. Elijah no podía quitarse la sensación de que los estaban observando cada vez que miró por la ventana. Casi esperaba ver el coche patrulla de Barrett aparcado fuera esperando el momento adecuado para atacar, pero la calle permaneció vacía, tranquila,
como si contuviera la respiración cuando las imágenes finalmente estuvieron listas para ser publicadas. Elijah y Sarah se sentaron para discutir sus próximos pasos. El plan era simple: llevar los videos al periódico, presentar la petición al ayuntamiento y esperar que la presión fuera suficiente para forzar la acción, pero Elijah sabía que esto era solo el comienzo. Barrett no iba a rendirse sin luchar y la verdadera batalla aún estaba por llegar. Finalmente llegó el día en que Elijah, Sarah y los demás presentaron la petición y las imágenes al ayuntamiento. La sala estaba repleta de residentes ansiosos por ver justicia hecha. La tensión flotaba en el aire, ya que muchos sabían el poder que tenía el oficial Barrett en la comunidad. Sin embargo, Barrett no estaba a la vista, al menos no al principio. Elijah permaneció tranquilo ante el consejo, sus ojos escaneando la sala. Su entrenamiento militar le había enseñado a mantener la compostura bajo presión mientras las imágenes se reproducían en la pantalla. Jadeos y murmullos llenaron la sala, la gente no podía creer lo que estaban viendo. El racismo flagrante, la intimidación y el abuso de poder de Barrett fueron capturados tan claramente en cámara que uno por uno los miembros del consejo se miraron entre sí con expresiones serias. Estaba claro que era necesario tomar medidas. Las imágenes eran innegables. Justo cuando Elijah terminó de hablar, la puerta de la cámara del consejo se abrió de golpe. Barrett entró con el rostro enrojecido de ira, irrumpió en el frente de la sala y señaló con el dedo a Elijah. «Me tendiste una trampa», gruñó Barrett con la voz tropezando de rabia. «¿Crees que puedes venir aquí y arruinar mi vida?». Elijah no se inmutó, se mantuvo erguido con los ojos fijos en Barrett. «Esto no se trata de arruinar vidas», Elijah respondió con calma. «Se trata de justicia. La gente merece sentirse segura en su propia ciudad». El rostro de Barrett se puso de un tono de rojo aún más profundo. «No sabes nada sobre justicia, anciano. ¿Crees que puedes jugar al héroe?». La sala quedó en silencio mientras la tensión entre los dos hombres se hacía espesa. La mano de Barrett se movió a su cinturón y por un momento pareció que las cosas estaban a punto de tomar un giro peligroso, pero luego algo inesperado sucedió. Uno de los miembros del consejo, un hombre que había permanecido callado durante toda la reunión, habló. «Oficial Barrett, ¿sabe siquiera con quién está hablando?». Barrett se volvió hacia el hombre, su expresión era confusa. «¿Qué quiere decir?». El concejal asintió hacia Elijah. «Este hombre, Elijah Williams, es un veterano condecorado, sirvió en el ejército durante más de 30 años, luchó por las mismas libertades que se supone que debes proteger». Un silencio cayó sobre la habitación cuando el peso de esas palabras se hundió en la gente. La gente comenzó a susurrar entre ellos. Me ensanché en sorpresa. La mueca de desprecio de Barrett vaciló por primera vez. Elijah se quedó allí, su postura recta y orgullosa, sin decir una palabra. Su silencio lo decía todo. Barrett parpadeó, claramente sorprendido. Su fachada de tipo duro se derrumbó ligeramente mientras miraba al hombre frente a él. La multitud observaba esperando lo que sucedería a continuación, pero luego Elijah hizo algo que sorprendió a todos sin diciendo una palabra. Metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña bandera estadounidense doblada, lenta y deliberadamente la desdobló y se la tendió a Barrett. La bandera desgastada y descolorida por años de servicio claramente había pasado por más batallas de las que cualquiera en la habitación podría imaginar. «Esto», dijo Elijah en voz baja, «es por lo que luché, no solo por mí, sino por cada hombre, mujer y niño en esta ciudad. Deseaba que gente como tú, Barrett, aunque hayas intentado quitarme todo lo que esta bandera representa». Barrett miró la bandera sin palabras. La habitación estaba completamente en silencio, como si todos estuvieran conteniendo la respiración. La voz de Elijah era tranquila pero firme. «Puedes usar ese uniforme, pero has olvidado lo que significa. Has usado tu poder para lastimar a la gente, para dividir esta comunidad, pero no he olvidado por lo que luché y no dejaré que te lo quites». La mano de Barrett, que había estado flotando cerca de su cinturón, cayó lentamente a su costado. Miró a Elijah. La ira que se drenaba de su rostro fue reemplazada por algo más, algo que parecía vergüenza. La multitud estaba en silencio viendo cómo se desarrollaba la escena, casi incapaces de creer lo que estaban viendo. Elijah dio un paso adelante con los ojos fijos en Barrett. «Es hora de que te retires». Barrett no dijo una palabra durante un largo momento, simplemente se quedó allí mirando la bandera en las manos de Elijah, y luego, sin decir otra palabra, se dio la vuelta y salió de la habitación con la cabeza gacha. La habitación estalló en aplausos, la gente aplaudió y vitoreó, sus voces llenas de gratitud y alivio. Elijah permaneció tranquilo y ofreció un pequeño gesto de agradecimiento a los que lo rodeaban. Sarah se apresuró a acercarse. Lágrimas en sus ojos. «Lo lograste, Elijah, te enfrentaste a él». Elijah sonrió, pero era una sonrisa cansada. «No fui solo yo», dijo suavemente, «fuimos todos nosotros». Todo el pueblo se mantuvo unido mientras el consejo avanzaba con su decisión de eliminar a Barrett de la fuerza policial.
Elijah salió silenciosamente de la habitación lejos de la atención, había hecho lo que había que hacer, pero no había necesidad de gloria, simplemente quería paz, y mientras caminaba a casa esa tarde, la puesta de sol detrás de él, Elijah sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, una sensación de calma, la batalla había terminado y justicia. Finalmente había sido servido, la ciudad se había unido más fuerte que antes y el reinado de intimidación de Barrett había terminado, pero para Elijah no se trataba de derrotar a un hombre, se trataba de defender lo que era correcto sin importar el costo, y esa fue una victoria por la que valió la pena luchar.